Una sesión con personajes, la sección de Beatriz Esteban en Literatura Juvenil para Escritores, en la que analizamos la psicología de diferentes personajes de ficción. Bueno, me hace mucha ilusión daros la bienvenida a esta nueva sección del podcast de Literatura Juvenil para Escritores, en la que hablaremos de las cosas que más me apasionan y de las que más me gusta hablar y de las que podía tirarme hablando horas. Que si estás familiarizado tanto con la academia que está detrás de este podcast de Literatura Juvenil para Escritores, como con el propio podcast, si me has escuchado en algún que otro episodio, pues ya sabrás cuáles son, que son la psicología y la escritura. La verdad es que viendo el título de esta sección y viendo el título de este episodio en concreto te podrías hacer una idea fácil. Pero bueno, como esta es la primera vez que me enfrento al micrófono en solitario, sí que quería hacer un pequeño preámbulo pues para explicarte de dónde sale esta sección, esta idea y en qué va a consistir más o menos. Laura, desde el primer momento, siempre que hablábamos de alguna serie, algún libro que nos había fascinado, algún personaje que a mí me encanta, yo siempre sacaba como mis ojos de psicóloga para apuntar cosas que me fascinaban sobre o la serie o el personaje o el libro o lo que fuera. Y Laura solía bromear diciendo que podía escucharme hablar horas sobre esto y que tenía que sacar un podcast sobre esto. Total, que ha llegado el día en que efectivamente la broma dejó de serlo y me propuso pues dedicarle una sección al podcast en la que precisamente psicoanalice también desde un punto un poco más casual, ¿no? Yo utilizaré toda la formación que tengo y toda la experiencia que tengo como psicóloga clínica, como psicóloga sanitaria, para hablar de qué me han parecido o qué he visto en ciertos personajes y cómo la construcción de estos personajes también nos puede ayudar como escritores a construir los nuestros o a fijarnos, ¿no?, en estas cosas que hacen tan especiales, tan vivos a los personajes, que creo que es una de las palabras que más voy a estar repitiendo en estos podcasts. Entonces, si os gusta esta sección, si os parece una buena idea, si disfrutáis de estos episodios, sí que por favor os pediría que os sintierais libres de escribirme o escribir a Laura con cualquier sugerencia que tengáis de futuros personajes de los que queráis que hable, tanto de películas como de series como de libros. Lo único importante es que yo lo conozca o yo pueda hablar de él, y entonces estaré encantada de dedicarle un episodio a ese personaje en concreto. Pero quería estrenar esta sección y este podcast, ¿no?, mi primer podcast en solitario, con Wanda Maximoff. La verdad es que me hacía mucha ilusión porque es un personaje que ya me fascinaba antes, pero que con la serie de WandaVision pues acabó de enamorarme totalmente. Y entonces, cuando además fue Laura quien me propuso hablar de ella, después de haber salido también, he de deciros, en bastantes masterclasses y en bastantes episodios, pues no pude resistirme, no pude negarme y aquí estamos. Me gustaría también decir que todos estos podcasts voy a tratar de explicarlos de una manera que alguien que, por ejemplo, nunca haya oído hablar de Wanda Maximoff vaya a entender perfectamente tanto el personaje como la psicología del personaje como las cosas de las que vayamos a hablar. Entonces siempre voy a poner en contexto un poco lo que está sucediendo, lo que le ha pasado al personaje, empezar de cero, ¿no?, dicho de otra forma. Eso sí, al mismo tiempo voy a intentar no hacer demasiados spoilers, y cuando haga spoilers avisaré también de que se va a hablar de algo que contiene spoilers, pero sí que intentaré limitaros lo máximo posible. Hablaré un poco como pasó esto otro, pero sin entrar mucho en detalles, a menos que un personaje o una situación lo requiera, como ya decía. Y en el caso de Wanda en concreto sí que me parece importante avisar de que me gustaría mucho hablar de la serie de WandaVision. Entonces es probable que haya spoilers leves, y digo leves, ahora os explico por qué, de la serie WandaVision, pero aún así os animaría a hacer dos cosas. Una, o bien ahora mismo dejáis de escucharme, vais a Disney Plus o le pedís el Disney Plus a alguien y os veis todos los 10 episodios de WandaVision, porque de verdad que es una serie que me fascinó. Aguantad a partir del segundo episodio, por favor, la cosa mejora mucho. Yo estuve a punto de abandonarla y, Dios mío, después de ver el primer episodio, quiero decir, porque te descoloca un poco, y menos mal que no lo hice. Entonces, opción 1, o vais ahora mismo a ver la serie y luego volvéis y entonces entenderéis todos los pseudo spoilers que iré contando o todas las situaciones que iré narrando, o bien anímate a escuchar este podcast
seré sutil con las cosas que vayan pasando. Es probable que intuyas. Bueno, es probable que no. Habrá spoilers de cosas que suceden en WandaVision, pero de todas formas sigo pensando que se puede disfrutar igual sabiendo estas cosas en la serie, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me pasan es que aunque me spoileen, pero sé que hay personas que es todo lo contrario, que odian los spoilers, por eso aviso también de que aquí va a haber spoilers, sobre todo de WandaVision. No muy grandes, intentaré como ir redondear, ¿no? Ir haciendo un poco, esquivando, esa era la palabra, los spoilers más tochos, pero sí que me parece importante hablar de lo que ocurre en WandaVision para entender mejor al personaje de Wanda. Entonces, creo que si no la has visto y tampoco tienes ahora ganas de verla y quieres escuchar este podcast y quieres comerte los spoilers, te animo a que de todas formas luego veas la serie. Pero eso, quería hacer un pequeño disclaimer, ¿no? De aquí vas a encontrarte un poquito de spoilers. En el resto de episodios intentaré limitarlos lo máximo posible, pero con el caso de Wanda se tiene que hablar de toda la información que se nos dio en WandaVision. Dicho esto, ¿quién es Wanda Maximoff? Bueno, Wanda Maximoff es un personaje de la saga Marvel que también conoceréis por el nombre de Bruja Escarlata. Es un personaje que aparece por primera vez en una de las películas, aunque mucho de su pasado lo descubrimos a través de la serie de WandaVision. Voy a hablar sobre todo de series, pelis, porque no me he leído los cómics. Same on me, lo sé, porque además Laura es súper fan de los cómics y creo que sería interesante contrastar, ¿no? También qué es lo que cuentan los cómics y cómo luego se ha pasado a la pantalla. Pero eso, voy a hablar sobre todo del personaje que hemos visto en la pantalla, en este caso. Más adelante quizás sí que me dedique a hablar de personajes de libros, de series, es de lo que estoy hablando, de libros y demás, pero hoy me apetecía hablar mucho de Wanda. ¿Y por qué me apetecía tanto hablar de Wanda? Bueno, Wanda, la Bruja Escarlata, es un personaje que tiene una historia desgarradora y que tiene unos poderes además que me llaman muchísimo la atención. Yo creo que es una de las heroínas, entre comillas, más poderosas que podemos encontrar en los Vengadores, aunque en ese momento muchas veces no se la trata como tal. Y es que Wanda tiene unos poderes que son bastante difíciles de explicar, ¿no? Alguna vez se ha comentado que Wanda lo que manipula es como la percepción de las personas, que les puede hacer alucinar, pero también es capaz de controlar, de manejar es como si juntaras telequinesia y telepatía, ¿no? Tiene esas dos habilidades, la telepática y la telequinesis, pero realmente lo que está haciendo es que tiene la capacidad de manipular energías, ¿no? Aquí quizás estoy patinando porque es lo que yo veo, pero cuando Wanda utiliza su poder, sus iris se vuelven de un color rojo oscuro y es capaz tanto de mover objetos, de mover materia, como también de llegar a la psique de las personas, ¿no? Hasta WandaVision no llegamos a descubrir la capacidad de sus poderes. Algunos los definen como habilidades o poderes psiónicos, porque intentan explicar, ¿no?, que lo que están manipulando, lo que está ocurriendo es que mueve o maneja las corrientes de energía, ¿no? Eso explicaría un poco por qué es capaz de tener esa telequinesis y al mismo tiempo generar campos de fuerza, desintegrar o la manipulación mental, ¿no? Además de volar. Wanda también vuela. Pero vamos, es una magia muy potente, muy peligrosa, muy antigua y muy... todavía yo, ¿no?, como persona que ha ido conociendo a este personaje, nunca sabes lo lejos que puede llegar o realmente cómo se le podría frenar un poder así. Y bueno, Wanda, ¿de dónde aparecen estos poderes? Pues explica mucho de su historia, ¿no? Wanda nació en Rusia, en Sokovia, y creció en compañía de su hermano gemelo, Pietro. Durante los primeros años de su vida, bueno, acabáis de escuchar de fondo, creo que se escuchará a Robin, vale, es mi pájaro. A veces no hay manera de que se calle, entonces puede que esté de invitado en muchos de estos podcasts. Como iba diciendo tras esta breve interrupción, Wanda nació en Rusia, creció con su hermano Pietro y con sus dos padres. Sin embargo, cuando era muy pequeña, pues sus padres fallecieron y ella, en un deseo de vengarse de las personas que mataron a sus padres, se involucró con una empresa, con una asociación,
no sé cómo llamarlo. Como os he dicho, si no digo nombres también es por intentar no dar demasiados spoilers, y si hay alguien que no conoce todo el universo de Marvel, pues que más o menos se entere. Pero básicamente lo que hizo es irse con una... pues eso, con una... no me sale ahora la palabra. Con una asociación Hydra, que no es la palabra, una organización más bien secreta, ¿no? Que se encargó de manipular o de experimentar, hacer experimentos tanto con ella como con Pietro, que fue lo que despertó en ella estos poderes con los que supuestamente Wanda ya había nacido. Conocemos poco acerca de los poderes, acerca de, como decía, hasta dónde es capaz de llegar Wanda. Pero paralelamente con la historia de sus poderes y la historia de lo que ocurre, la historia de Wanda al final para mí es una historia de traumas, de una historia de pérdidas tremenda. En psicología muchas veces hablamos de resiliencia, como la capacidad que tienen las personas para permanecernos la palabra, para perseverar y crecer a pesar de las adversidades, a pesar del dolor, a pesar de los problemas que nos lanza la vida, ¿no? Y el caso de Wanda es uno de los más dolorosos, porque la ves y dices, no sé cómo alguien podría sobrevivir con tanto sufrimiento. Y de hecho a mí me parece que en WandaVision hacen una maravillosa ilustración de lo que es el dolor y de lo que es el tener que lidiar con tantísimo dolor y tantísimo trauma, y se refleja muy bien en el personaje de Wanda. Entonces era de esto precisamente de lo que quería hablar hoy, ¿no? ¿Por qué digo que la historia de Wanda es una historia de pérdidas? Ya no solo que cuando es niña se queda huérfana con su hermano desde muy pequeñita porque sus padres mueren de una forma además muy violenta, sino que al poco de que conozcamos a Wanda por primera vez en las películas también pierde a su hermano. Pensad que en ese momento Pietro era la única familia que le quedaba, no era solo la única familia que le quedaba, era la única persona que le quedaba. Wanda creció en un ambiente hostil, en un ambiente de dolor, de experimentos, de ser utilizada como un objeto, y en el momento en el que de pronto se ve totalmente sola, es cuando, no es su primera pérdida, claro, es el momento en el que pierde de verdad a su hermano, ya es como el primer quiebre mental que le afecta de una forma enorme. ¿Qué ocurre entonces? Que Wanda se refugia en otro personaje de la serie Marvel, que es Vision. Se refugia en él, se enamora de él. Tienen una relación en la que de verdad intentan escapar de todo el dolor y el daño que ha acontecido en ese momento. Y intenta atravesar también el duelo, evadirse de la tristeza a través de esta nueva relación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ya no solo es el trauma de todo lo que vive un superhéroe, entre comillas, de todas las muertes, de todo el intentar salvar y no conseguirlo, de todo el intentar controlar su poder sin ella ni siquiera llegar a conocerlo y no conseguirlo, sino es que al final, después de todo esto, cuando vuelve a encontrar una persona que es ese lugar seguro para ella, que le permita alejarse además de toda la toxicidad o todo lo que ella no acepta o no le gusta de los Vengadores, pues también pierde a Vision, no pierde al amor, ¿no? Al único amor que había conocido desde la muerte de su hermano también. Entonces, como veis, toda la historia de Wanda está plagada de pérdidas, y las pérdidas al final también por los acontecimientos que las acompañan, ¿no? Recordemos que sus padres mueren de forma muy violenta delante de ella. Su hermano muere de forma muy violenta delante de ella. Sus poderes le llevan a ver muertes muy violentas delante de ella. Y la única persona a la que quiere y que la hace sentir segura también muere delante de ella. Con lo cual, todo esto le lleva a tener una historia de traumas sucesivos, uno detrás de otro, de traumas que se acumulan. Entonces llegamos a Westview, ya lo que ocurre en WandaVision. Aquí es importante remarcar algo, ¿no? Que desde el primer momento los poderes de Wanda están muy ligados con su experiencia emocional. Es decir, es un poder muy enorme, pero al mismo tiempo es muy inestable, ¿no?
en el sentido de que sus habilidades mágicas se activan y aumentan durante los momentos de estrés y después de que sufra todas estas adversidades, lo que ha hecho es que ese poder, esa habilidad mágica aumente y se dispare y pierda un poco el control, ¿no? Cuando ocurren los quiebres, cuando ocurren esos cambios emocionales tan bruscos, es cuando ocurre al mismo tiempo esa explosión de la capacidad física y psíquica que tiene Wanda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, como decía, cuando llegamos a Westview? Cuando acumula tantísimo dolor, cuando acumula tantísima angustia, su poder lo expresa de forma que transforma la realidad, ¿vale? Hay un quiebre total entre lo psíquico y lo físico, como decía, que le lleva a crear una realidad totalmente paralela, que es un poco lo que ocurre en WandaVision. Entonces, si no ha quedado claro, estamos hablando de spoilers importantes. Aunque en esta serie se está hablando desde el punto de vista más mágico, más alguien tiene un poder tan grande de que en el momento de quiebre se rompe y intenta escapar a través de este poder que no ha sido capaz de controlar. A mí me parece que es como una metáfora muy acertada de lo que es el duelo, de lo que es el trauma, sobre todo el trauma complejo en las personas. El trauma complejo se refiere sobre todo cuando tenemos experiencias o estamos expuestos en la infancia, en el momento en el que estamos creciendo, a muchos eventos negativos y sobre todo que tienen que ver con otras personas. Porque a veces cuando pensamos en trauma pensamos en catástrofes naturales, pensamos en terremotos, pensamos en guerras, pensamos en cosas muy tochas que te tienen que pasar para que entonces de pronto se despierte un trauma. Pero realmente las heridas traumáticas que más daños nos pueden hacer son las que vienen de otro ser humano, son las heridas relacionales. A veces cuando a lo largo de nuestra infancia sufrimos abandonos, sufrimos violencia, sufrimos pérdidas y vienen de otra persona, esa herida que se nos queda en nosotros, ese trauma, por eso se habla de trauma complejo, ¿no? Porque a veces puede no llegar a recordarse, ¿no? de ser algo que ocurrió en edades tan tempranas, pero lo que sí que queda impregnado es el aprendizaje que tú tienes. Cuando crecemos, en los primeros años, estamos construyendo una idea de lo que es el mundo y lo que es la gente. Y esas experiencias nos marcan mucho cómo vamos a vivir y funcionar a partir de entonces. Entonces, un niño, un bebé, está totalmente a merced de los otros seres humanos, ¿no? Vivimos porque nos relacionamos. Es decir, por eso decía que las heridas en las relaciones son más traumáticas de lo que pueden llegar a ser eventos o catástrofes externas, porque te dan la sensación de que las personas que debían de haberte protegido, de que los momentos en los que tú más vulnerables eras o tú no sabías lo que te estaba pasando o no sabías cómo funcionar porque eras un niño, porque eras pequeño, porque no sabías qué hacer, estuvieron contra ti y no te hicieron ese daño. Entonces tú ya aprendes que no hay lugares seguros, que no hay personas seguras, que no eres valioso, que no vas a poder protegerte de esto y que necesitas de alguna manera controlar, ¿no? Porque lo que le pasa a Wanda es que pierde todo a su alrededor y ella lo que intenta es por una vez o bien no volver a sufrir tanto dolor, protegerse de ese dolor, y eso a veces es intentando evitar o evadirse de la tristeza, o bien controlar para que nadie más haga daño, que es cuando aparece un poco la rabia, la furia, el poder inmenso que tiene. Lo que pasa con Wanda es que utilizan el poder para poder hacer una metáfora de lo que estás sintiendo. En la vida real, cuando esto ocurre, las personas lo que tienen es un conflicto interno tremendo. Y a veces se mueven entre ambos extremos, ¿no? El de no ser capaz de sentir absolutamente nada, como una manera de protegerse, de el sufrimiento ya ni siquiera es suficiente, el dolor es tan grande que por qué expresar sufrimiento ya no es, ya ni siquiera eso funciona. O todo lo contrario, mucha sensación de como el mundo no es un lugar seguro y como la gente me va a hacer daño, yo busco siempre ese no abandono, busco siempre ese estar para los demás, incluso si es a costa de mí. El trauma complejo es algo tremendo y algo que muy sutil en el sentido de lo que decía, ¿no? De que a veces no puedes señalar una única causa. Y cuando hablamos de Wanda es que no es que señalemos una única causa, es que es como han pensado que es lo peor que le puede pasar a una persona y vamos a ponérselo todo a la pobre Wanda, porque además luego
tiene tela. Cómo reacciona la gente a ella, cómo reacciona la gente a lo que ha hecho, cómo la tratan de villana, cómo en lugar de tener empatía y de comprender lo que ella buscaba, literalmente es un monstruo y la rechazan, es otra herida relacional más. Y fijaros que es otro trauma más que tiene que ver más con el rechazo de las personas que deberían de estar para mí, con el rechazo de los lugares en los que me tendría que sentir segura, más que con, que también las tiene, muertes, tragedias, etc. Entonces, ¿qué hace una persona cuando siente tanto dolor? ¿Qué es lo que hace? Wanda. Wanda utiliza una estrategia de control. Al final lo único que está intentando hacer es, para dejar de sufrir, como no puedo aceptar esta realidad, tengo que disociarme de ella, tengo que alejarme de ella. Wanda se ve totalmente sobrepasada, ¿no? Y quiere deshacerse tanto de lo que es ella como de lo que está viviendo. Quiere hacer que nada de lo que le ha ocurrido ha pasado. Tiene esa parte de bloquear, de este sufrimiento es tan grande que no puedo tolerarlo, así que de alguna forma tengo que escapar de él. Y esto explica también cómo funciona la mente de una persona, ¿no?, que se ciega por un objetivo muy grande, como es el de escapar de una emoción tan intensa como es capaz del dolor, y que muchas veces nos lleva a hacer conductas que pueden ser dañinas para nosotras o para otros. Y que al final a la base lo que está es eso, ¿no? Ese escape de una emoción que es tan intensa y tan dolorosa que no sabemos cómo tolerarla, que no podemos lidiar con ella. Sin embargo, una de las cosas que pasan en la vida de Wanda, un momento de quiebre que ella tiene que de pronto conecta otra vez con la realidad, es también cuando se ve proyectada, esto ocurre ya más adelante en la película de Multiverse of Madness, ¿vale? Que no voy a entrar mucho en spoilers, pero ocurre algo, que es una escena que aparece con sus hijos, que de alguna forma ve en los ojos de sus hijos lo que la gente está viendo en ella, ese daño que puede estar haciéndose a sí misma o haciendo a otros. Y de alguna manera eso es lo que le ayuda a de pronto volver a conectar con lo que está ocurriendo, con lo que está haciendo, con lo que está pasando y con el dolor. Porque al final ella lo que intenta es todo el rato esquivar el dolor, negar el dolor, escapar del dolor, en lugar de hacerle frente y de estar con él, porque es intolerable, que es una de las cosas que ocurren con las personas que pasan un trauma, ¿no? Que es un dolor que la mente siente que no es capaz de procesar. ¿Y por qué ocurre esta sensación, ¿no?, de que de pronto no podemos procesar el dolor? Bueno, es como si nuestro cerebro tuviera compartimentos, y compartimentos en el sentido de carpetas, archivos, y archivar siempre cada cosa que nos ocurre tiene su carpeta, tiene su lugar, tiene su explicación, lo podemos conectar con otras cosas, tenemos creencias que rigen el mundo, tenemos ideas de lo que se supone que es el mundo y de lo que somos nosotros. El trauma, lo que aparece es que o bien el cerebro no tiene capacidad para procesarlo, es una información tan intensa o tan extrema que no es capaz de almacenarla, o que no sería capaz de reconstruirla si intentáramos recuperarla, o bien rompe totalmente los esquemas que teníamos, ¿no? Todas estas ideas, estas creencias de las que estoy hablando acerca de el mundo es un lugar seguro, las personas me quieren o yo soy capaz de enfrentarme a las cosas, se rompen. Sentimos esta pérdida de control y sobre todo perdemos la capacidad para mantener un vínculo con los demás, ¿no? Está esa parálisis de no puedo crear vínculos porque lo voy a volver a perder, porque puedan volver a hacerme daño, porque vincularme o entrar en contacto con esta emoción supone sufrir. Entonces, cuando el cerebro de pronto no puede almacenar todo este trauma, lo que hace es intentar esconderlo o separarlo de nosotros. Entonces, cuando recorremos la línea de vida de Wanda, veremos que el primer acontecimiento traumático, ese primer momento de no procesar, fue la pérdida de sus padres. Y claro, en ese momento entra en shock, no puede procesarlo. La manera de escapar es intentando buscar una manera de aliviar el dolor, buscando la venganza, que es lo que le lleva a esos experimentos que de alguna forma también lo que le ayudan es a nublarla. Los poderes le dan la capacidad de estar centrada en otra cosa en lugar de en el trauma tan grande y en el dolor tan grande que está viviendo. Y luego pero claro, esta serie de heridas van creciendo, van a hacerse más grande y ella va perdiendo también el control de una emoción. Yo siempre hablo además con mis pacientes de que es natural, de que a veces las emociones son tan intensas que nos desbordan, que no sabemos cómo manejarlas y que muchas veces también eso nos paraliza.
el hecho de esa respuesta de parálisis, de estar totalmente desconectados en WandaVision, ocurre a través de la magia. Literalmente Wanda desconecta de la realidad, Wanda crea otra realidad, Wanda lo que hace es evadirse completamente del dolor que está sintiendo y crear una realidad en la que estos vínculos sí que se pueden crear, esta seguridad sí que la puede conseguir, puede estar segura y puede resguardarse. Es una estrategia que tiene para evadirse totalmente y que a mí a veces me recuerda a cuando las personas, no es exactamente así, pero muchas personas que viven eventos traumáticos, luego tienen síntomas de despersonalización, que tiene mucho que ver también con lo que hablábamos de que el cerebro no puede procesar o no puede tolerar el dolor y de alguna forma desconecta. Tu cuerpo se desconecta del cerebro de forma que lo vives como si lo estuviera viviendo otra persona, como si fuera algo ajeno, o como si el exterior no tanto tú como... Hay dos maneras de vivir la despersonalización, ¿no? O bien yo me siento extraño, yo me siento fuera de mí, o bien todo a mi alrededor es extraño, es como si yo estuviera fuera de esto que está ocurriendo. Y es una estrategia que utiliza también nuestro cerebro para un mecanismo disociativo, ¿no? Que se produce cuando la información que tenemos delante es demasiado dolorosa para procesarla. Entonces tenemos que negarla, tenemos que esconderla y tenemos que distanciarnos emocionalmente. Otra de las cosas que pasan con Wanda, que no ha sido solo esto que ha pasado de tener que reprimir la rabia, tener que reprimir la tristeza, tener que reprimir la ira, tener que reprimir el dolor. Son tantas las emociones que va acumulando y que va negando, reprimiendo, escondiendo y disociando, que en algún momento va a haber ese punto de quiebre. Pero es que además otro de los temas que se hablan, que están muy ligados con Wanda, es el tema del duelo, precisamente por todas estas pérdidas de las que hablaba. Y ahí sí que tiene un componente que es que a mí se me pone la piel de gallina solo de pensar en cómo lo tratan en lo bien que lo tratan en WandaVision, en el sentido del dolor que supone una pérdida cuando es en estas condiciones y cuando te dejan sola. Y sin embargo, y claro, también sirve muy bien para reflejar qué es lo que pasa cuando un duelo se vuelve patológico, como es el caso de Wanda. Hay una escena muy bonita en la que se dice una frase que yo recuerdo con mucho cariño, en la que a Wanda le dicen que el duelo es amor que persevera. Y en cierta forma es así. Un duelo que se resuelve de manera saludable tiene sentido que al principio sea cuando más dolor sentimos, sea cuando está más agudo la pérdida y que con el tiempo es como que el dolor se transforma. No es que deje de doler o no dejamos de estar tristes, pero no es tan intenso. Es una emoción diferente que nos puede traer, diría, paz, en el sentido de que cuando un duelo se resuelve de forma saludable, eres capaz de reconstruir la idea que tienes del mundo sin esa persona. Entonces obviamente va a seguir doliendo, pero no es un dolor que pesa tanto, que escuece tanto como escocía, como dolía al principio. Ese dolor que persevera es de hecho la indicación de que fue una persona importante para ti y de que la querías, ¿no? Y precisamente por eso no es que dejes de sentir dolor, sino que no es tan agudo, no es tan amargo, no es tan incapacitante como lo era en un principio. ¿Y cómo llegamos a este punto en el que la tristeza se vuelve tolerable, el dolor se vuelve tolerable y nuestro cerebro de pronto asimila, no permite aceptar esta nueva vida sin ese ser querido o esta nueva versión de mí en la que tengo que vivir con este duelo? Pues hay una cosa hay una cosa, qué técnica soy. Hay una teoría que explica también cómo en el duelo se tienen que atravesar diferentes etapas, ¿no? Y que es normal que oscilemos entre una forma de afrontar o procesar el duelo y otra forma de afrontar o procesarlo. En la medida en la que se vayan intercalando estas dos formas de procesarlo de manera equilibrada, conseguiremos pues poco a poco tener ese duelo saludable que acabará permitiéndonos seguir con nuestra vida y volver ese dolor algo tolerable, ¿no? Entonces la primera forma de afrontar el duelo es desde el acercamiento, es entrar en contacto con el dolor, permitirse llorar si es necesario, permitirse expresar el dolor, permitirse recordar a la persona, permitir visitarla, permitir elaborar, ¿no?, el dolor y estar en contacto con ese dolor. Esa es una parte de procesar el duelo. Y luego en la
En la otra parte, ¿no? Por el lado contrario, lo que tenemos es un procesamiento del duelo, que es también el de empezar a realizar actividades que no tengan que ver con esa persona, con esa pérdida, sino que me permitan desconectar y distraerme, seguir adelante en mi vida con otras cosas que no tengan que ver con esta pérdida, reconstruir, encontrar otros ambientes, recolocar la pérdida en mi vida de forma que pueda alejarme del dolor, distraerme de alguna forma, escapar, pero en el sentido de... Por eso decía de que lo importante era el equilibrio. El duelo se resuelve cuando te permites seguir adelante, reconstruir y darte tiempo también para aceptar esta nueva vida sin esa persona, y al mismo tiempo también te permites esos momentos de entrar en contacto con el dolor, de llorar, de recordar y de admitir que esa persona la quieres y la has perdido y esa pérdida es importante para ti. Lo que pasa con Wanda es que en lugar de moverse y oscilar entre estas dos formas de procesar el duelo, se va directamente a la de negar totalmente la realidad. Niega totalmente la pérdida de esa persona, niega totalmente lo que ha ocurrido, intenta evadirse totalmente del dolor de esa pérdida, y ahí es cuando llega lo que decías de voy a crear una realidad alternativa, voy a bloquear totalmente toda clase de dolor, toda esta rabia, toda esta ira, toda esta tristeza no existe, y de alguna forma no conecta con el dolor o no asimila lo que está pasando, sino que se evade y huye totalmente de lo que está sintiendo. Y eso es lo que le produce tanto dolor, tanto malestar, ¿no? Ese negarse constantemente y esconder totalmente ya no solo la última pérdida o el último duelo, sino todos los anteriores que durante tanto tiempo ha estado reprimiendo. Es un personaje que a mí me rompe el corazón verla, porque ves su sufrimiento y ves su dolor y ves cómo lo está afrontando de la única manera que sabe, y si supiera hacerlo mejor, lo haría mejor. Y ves además cómo el único anhelo que tiene es el de tener un vínculo con otra persona, tener una familia, encontrar esos lugares seguros que les han sido arrebatados. Es lo que hablábamos de que por eso es tan traumático la pérdida o los daños que te puedan realizar a nivel de relaciones, porque a la base al final lo que todos buscamos es esa cercanía, es esos vínculos, es esa seguridad que nos aportan las otras personas. Entonces, ¿qué podemos aprender también de Wanda y de lo que está pasando y lo que está viviendo y del duelo de Wanda y del trauma de Wanda? Bueno, podemos ver que las formas en las que ha gestionado y ha procesado sus traumas, ha no procesado sus traumas, todo esto que ha reprimido, todas estas estrategias que ha utilizado hasta ahora no le han funcionado a estar mejor. Al contrario, han ido desencadenando poderes más intensos, daños más intensos, y ella misma un mundo caótico muy intenso, un no sé quién soy, no sé encontrarme, no sé qué necesito, no sé qué quiero, solo sé que tengo que escapar de este dolor tan grande que estoy sintiendo. Lo que se trabaja en terapia, aquí ya aparece la psicóloga, es precisamente ese procesar el dolor y la rabia contenidas, ¿no? Y poder trabajar también todas estas estrategias patológicas que la persona está utilizando para poder ver con claridad lo que ha ocurrido, para poder también... una de las cosas que le ocurren a Wanda es que idealiza mucho. El mundo que crea, alejado de lo que ha ocurrido, es totalmente lo contrario. Es un mundo idealizado, es un mundo perfecto, es un mundo idílico, en lugar de intentar centrarse en lo que está ocurriendo. Oscila, ¿no?, entre la idealización y la negación total de lo que está pasando. Y otra cosa importante que me parece, que creo que hay que mencionar también cuando se habla de todo el tema de Wanda, es que la visibilidad de este tipo de traumas y este tipo de dolor en las series, en la ficción, y tendría que dedicar otro episodio a cómo la trataron en Multiverse of Madness, porque la verdad es que después de lo que vimos en WandaVision, creo que tendría que haber sido otra serie. Tendrían que haberle tiempo a profundidad en el proceso que está viviendo ella, porque es el momento en el que está más cegada totalmente por el dolor que está viviendo. Sigue atrapada en esa necesidad de controlar y esa necesidad de intentar evitar el dolor que está sintiendo y el dolor que le han provocado, intentar que no vuelva a pasar, escaparse y poder recrear esa vida que le arrebataron de forma injusta, porque realmente todo lo que le ocurrió es tremendamente injusto y tremendamente doloroso,
pero en lugar de procesar el dolor, lo que hace es escapar, que creo que es la frase que más habré repetido en este podcast. Pero para acabar también con un mensaje positivo, creo que lo bueno de haberlo visto en Wanda es que quizás pueda ayudar a pensar, a que las personas recapaciten y pueda ayudar a evitar que existan otras Wandas, ¿no? Es decir, evitar que existan otras personas en las que veas que están tragando su dolor, tragando el duelo, no permitiéndose estar mal, no permitirse conectar con él, no permitirse procesarlo, intentando escapar de maneras que acaban haciendo daño a sí mismas y acaban haciendo daños a otros. Hay que acompañar a las personas que están pasando por estos procesos de trauma, de depresión, por estos procesos de duelo, todas esas heridas que están sintiendo en este momento de el mundo no es algo que pueda controlar y la gente me va a hacer daño. Hay que de alguna forma acompañarles para demostrarles lo contrario. El mundo todavía puede tener cosas buenas, el mundo todavía puede ser un lugar seguro y yo no voy a hacerte daño, yo voy a estar aquí para ti. Yo veo tu dolor. No tienes que hacerte daño, no tienes que hacer daño a otros, no tienes que fingir que no está ahí. Conmigo puedes permitirte sentir, conmigo puedes permitirte eso, soltar todo lo que has pasado. Y eso es una de las cosas que, de hecho, se trabajan en terapia y es una de las cosas que más aprecio de mi profesión, ¿no? El poder ser ese espacio también para las personas. Pero de alguna forma todos y todas podemos ser eso para otra persona. Y me parece importante acabar también con este mensaje, ¿no? De que Wanda es un reflejo de lo que muchas personas están viviendo y si lo vemos en ella con sus poderes y su magia, quizás podemos verlo también en alguien que no tiene los ojos rojos ni crea realidades alternativas, pero se nubla en lugar de enfrentarse. El poder acompañar y el poder decir que estoy aquí es tremendamente importante en estos casos. Y yo pensaba que estos podcasts ayudarían a la hora de construir personajes. Yo creo que de alguna forma, ¿vale? De manera indirecta sí que te pueden ayudar para entender también cómo un personaje llega a ese punto de quiebre, incluso hacer cosas que tildamos como malas, no malvadas, simplemente para escapar del dolor. De esto hablo de hecho en la masterclass de villanos que tenemos en la Academia para Escritores. Pero aunque parezca que me haya ido mucho de la literatura, espero que este análisis del personaje de Wanda también te haya hecho pensar acerca de cómo las cosas que les ocurren a los personajes y a las personas, porque la verdad es que ha habido un momento en que, siendo honesta contigo, se me ha olvidado completamente que hablábamos de personajes y he visto personas, porque al final los que escribimos y los que consumimos literatura también lo hacemos porque es un reflejo de la realidad y de las personas y de nuestras relaciones y de nuestro mundo. Nos permite conocernos y conocer a los otros mejor. Entonces, si este podcast te ha servido también para conocer a otros mejor, para conocerte a ti mejor y para conocer a Wanda Maximoff mejor y para volverte a ver o verte WandaVision si no lo has hecho ya, entonces doy mi misión por cumplida. Y quiero recordarle, también quiero recordar, ¿no?, que a todos aquellos que se sientan identificados con Wanda y que han tenido sus movimientos de mucho sufrimiento y desesperación, entiendan que no están locos, que este dolor tan horrible que están sintiendo no tiene que durar para siempre y que en el momento en el que se expresa y le dejas un espacio es cuando empieza a ser menos intenso y poder ser tolerado, ¿no? Se convierte en un dolor que puede ser tolerado. Y bueno, dicho todo esto, si tenéis alguna duda acerca de lo que he dicho, os podéis contactar conmigo a través de las redes sociales. Me encontraréis en Instagram como @BeatrizEsteban _ o @psicobeatrizesteban. Y sí, también eso, podéis poneros en contacto donde queráis, también para proponerme otros personajes que queráis que analicemos en esta sección del podcast. Muchas gracias por escucharme y bueno, recordaros que si te ha gustado este programa y te gustaría que volviera a este pequeño diván, a esta pequeña consulta, te invito a que compartas el episodio por tus redes sociales y nos cuentes tus impresiones por comentarios en YouTube, iVoox o Instagram, además de puntuarnos en Spotify y en Apple Podcast. Nos escuchamos el mes que viene.